A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Política, gracias por su gentil compañía, como cada mañana a partir de las 7. Hoy tenemos la casa llena y esos días son maravillosos porque podemos platicar mucho y podemos poner sobre esta mesa de discusión pues los temas de una forma más movidita, como dicen por ahí. Así es que hoy vamos a darle la muy cordial bienvenida a este espacio a nuestros dos compañeros de equipo, el señor Gustavo Araya y Argentina Artavia. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, Isabel. Y nos acompaña dos personajes especialistas, cada uno en su área. La señora Zulema Villalta, que toda mi admiración a su trabajo y a esa labor maravillosa que hace con los adultos mayores. Doña Zulema, gracias por estar aquí y gracias por venir a ayudarnos a comprender un poquitito más del tema que vamos a tratar. Con mucho gusto. Y nos acompaña uno de los hombres, y yo diría que realmente, sin temor a equivocarme, además de doña Ana Teresa León, que tengo que reconocer su conocimiento en el tema, el señor Rodolfo Vicente, especialista de los mejores, y ya le digo, podría decir que casi que el mejor, ¿verdad? Si no fuera por doña Ana Teresa, ¿verdad? Que está ahí punteando ese esquema en el tema de niñez y adolescencia. Y hago esta salvedad, porque estos dos personajes, don Rodolfo, gracias de verdad y muy buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. No, y estos dos personajes están con nosotros aquí porque hemos decidido escucharlos a ellos, pero más que escucharlos nosotros y escucharles ustedes es... Ojalá escucharan los candidatos a la presidencia de la República, porque queremos escuchar cuáles son los puntos de vista, la posición, los temas que ellos consideran, cada uno en su campo, niñez y adolescencia, y doña Zulema en el tema de adulto mayor, que jamás puede estar ausente en un programa de gobierno. ¿Por qué traemos a esta mesa de discusión un tema como este? Para que ustedes y yo escuchemos, y cuando escuchemos a los políticos hablar, entender quiénes realmente reúnen cada una de estas cosas y decir, no, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y señores, casi haciendo la tarea nosotros aquí, tratar de decirles a los candidatos, escuchen hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, o más que querer, qué es lo que necesitamos. Así es que gracias a todos y quizás doña Zulema, primero las damas. ¿Qué considera usted, doña Zulema, que no puede faltar en un programa de gobierno de un candidato a la República? El enfoque autónomo del derecho humano a un envejecimiento digno. Y eso implica toda una gama de servicios que debemos garantizar en sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, estoy hablando de la dotación de los recursos necesarios. Servicios en salud, servicios en cuidado, servicios en recreación, porque solamente nos hemos encargado de enfocarnos a esa población que vive en pobreza y pobreza extrema. Pero hay una franja intermedia de población que envejece sin recursos para llevar a cabo una sana diversión. No tenemos municipalidades comprometidas en cuanto a centros de recreación, centros para deporte, lo que es el PAN activo, persona adulta mayor activa, para un envejecimiento con calidad. En fin, son una serie de enfoques, como también podríamos hablar de la vivienda digna. ¿Por qué pensar en la institucionalización cuando un adulto mayor ya nos estorba? Porque lamentablemente así es en la casa, porque nos entraba el curso normal de vida al resto de la familia. ¿Por qué no pensar en su derecho a vivir dignamente y donde él quiera hacerlo? En fin, Isabel, considero que nosotros también tenemos que ser responsables en el enfoque de una pandemia que se nos viene encima y que los candidatos
a la presidencia de la República deben tomar seriedad en este tema, y es el Alzheimer y las demencias relacionadas, que nos van a agotar los presupuestos en salud. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, y este es el premio de tener un país de los más altos en longevidad. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta serie de aspectos que deben conformar un programa totalmente articulado hacia el cumplimiento de todos los derechos humanos de los que deben disfrutar las personas adultas mayores? Un programa de gobierno que no incluya el conocimiento pleno de la normativa que nos rige. Y hoy día tenemos la Convención Internacional, la Convención Interamericana, ojalá fuera la internacional ya, por eso estamos peleando todavía a nivel de la ONU. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto es una realidad y es una ley, la ley 93-94 en nuestro país. Debemos dotarla de los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que envejecer sea un privilegio y no un gran susto en la vida. Una pesadilla, Argentina. Doña Zulema, mi abuelita solía decir, como te veo me vi y como me ves te verás. ¿Será que nos cuesta como sociedad entender que ese proceso de envejecimiento, como nos decía usted fuera de cámaras antes de empezar, envejecemos desde que nacemos, ¿verdad? Vamos en ese proceso. Nos ha costado entender que hay un proceso de envejecimiento y queremos seguir manteniéndonos jóvenes, y por eso no asumimos como sociedad con responsabilidad ese proceso para poder tener una mejor calidad de vida todos. Todos vamos para allá. Viera qué interesante, porque ese es un punto medular que incluye otra franja etaria paralela al envejecimiento. Muchas veces hay adultos mayores cuidando de adultos mayores, pero también hemos dejado de lado el tema de las y los cuidadores, quienes cuidan de los que necesitan cuidado, quienes atienden a esas personas que sacrifican toda la vida por quedarse, porque le tocó el premio familiar. Y tras de eso, tras de que le tocó el premio de cuidar, porque es un verdadero premio, es un privilegio. Se pegó la rifa, le dicen. Se pegó la rifa, le dicen, así es. Y como va a heredar la casa, entonces jódase, gánese la casa. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y el gran ausente ahí es la educación. No nos educan en nuestro sistema para envejecer. Nos educan más bien de frente al viejismo. Todo lo que es viejo nos asusta y no lo tomamos como parte de nuestro curso de vida. Aquí hay elementos tan importantes que hemos dejado como sociedad de lado y que hemos tratado de ir estructurando, ir conformando programas. ¿Para qué? Para que toda esta población que viene creciendo desde la edad escolar y preescolar sepa y entienda que si tiene éxito en la vida va a llegar a ser persona adulta mayor y no empiece desde pequeños a tenerle miedo al envejecimiento. Eso no puede ser. Nosotros por lo menos nos hemos tratado de ser creativos en un país con grandes crisis económicas como las que tenemos, y contamos hoy día con ese verdadero ejército nuestro. Los maestros pensionados y jubilados hoy día nos han dado la gran satisfacción a través de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de tener ya capacitadas 14,000 personas de escuela primaria en derechos de población adulta mayor, en proceso de envejecimiento y en rescate de tradiciones, porque nos hemos dedicado a ¿qué? A copiar lo extranjero y dejar de lado lo nuestro. Don Gustavo. Doña Zulema, una pregunta con respecto a eso que usted señala. Importantísimo tener este ejército. ¿Cuál es la situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, pero haciendo uso del esquema que usted nos presenta? ¿Cuál va a ser la situación de Costa Rica de cara a su población adulta mayor? Mire, va a ser una situación de alta vulnerabilidad, no solamente desde el enfoque estatal, sino más desde el enfoque de la población. Nosotros tenemos que apostar a un sistema sostenible previsional. Nosotros tenemos que tener garantizada para la población adulta mayor un sistema de sostenimiento económico que al menos le garantice tener disposición propia de un poco de dinero para poder sentirse
que está representando algo dentro del engranaje económico y no que solamente es visto muchas veces como un objeto de protección y no como un sujeto pleno de derechos. La previsión, la salud, la vivienda son los tres componentes principales que nosotros tenemos que tener bien elaborados, bien establecidos en cualquier programa de gobierno que pretenda desde el escenario político hacerse con más de 500,000 de votos, porque ya vamos para más de 500,000 de personas adultas mayores en este país. Los índices nos dicen 468,000 adultos mayores, pero tenemos una gran cantidad de personas adultas mayores indocumentadas o que no tienen una situación regular en el país, que la ley nos obliga, porque es una ley con enfoque de derechos humanos, a atenderlas. Porque aquí primero se atiende y después se pregunta. No podemos, por derecho humano, dejar a una persona con hambre o con frío. Y viera cómo cuesta eso. ¿Cómo cuesta? Económicamente cuesta, claro. Pero son las personas que de una u otra forma construyeron toda la plataforma para que este país sea lo que es. Eso dejaría de lado la visión tradicional asistencialista. Totalmente. Porque, vamos a ver, Costa Rica fue precursor creo que en muchos campos y en algunos de ellos efectivamente el tema de considerar a la persona adulta mayor, digamos, efectivamente dentro de un esquema un poco más amplio, ¿verdad? El ciudadano de oro, ¿verdad? El tema de pensiones y demás. Pero sin embargo esto es asistencialismo finalmente, o sea, hay mucho de lo que se entra por un rebote o incluso no planificado, mientras que, como bien usted señala, esto es un asunto de sostenibilidad y es un asunto de previsión. ¿Cómo hacer entender de que incluso los que se postulan para la presidencia de la República ahorita están en el campo de los que tienen que ser atendidos? Viera qué interesante, porque cuando hablamos de este escenario de asistencialismo, no podemos dejar de lado que hay un grupo, y yo siempre he dicho, gracias a Dios, no son la mayoría. Hay un grupo que necesariamente deben requerir de la asistencia, pero una cosa es la asistencia con enfoque de derechos humanos como un derecho propio de la persona, que el asistencialismo porque vengo disfrazado de una bandera política que va a darle el alimento. Eso no existe en el país. La única bandera que existe en el país para la protección de la persona adulta mayor es la bandera de Costa Rica. Trátese del gobierno de turno que esté trabajándolo y así tiene que razonarse. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos procurar? Salvaguardar esa identidad propia de persona adulta mayor. Nosotros tenemos programas para fortalecer a estas personas que de una u otra forma requieren de esa asistencia, no del asistencialismo, que es otra cosa. Las que se encuentran en residencia de larga estancia y las que atendemos en centros diurnos. Para mí la figura, por naturaleza, es el centro diurno, porque si usted en su casa no tiene quien le cuide a la persona adulta mayor y necesariamente tiene que ir a trabajar para traer el arroz y los frijoles a la casa, podemos tener una estructura de centros diurnos donde la persona adulta mayor comparte con sus iguales, tiene sus tiempos de comida, tiene terapia, tiene asistencia médica, tiene todo un conglomerado de servicios para que pase bien. Usted en la tarde pasa por la persona adulta mayor y esa persona adulta mayor duerme al calor de su familia y de su hogar. Pues entre hogares de larga estancia, que son los llamados hogares de ancianos, y centros diurnos, nosotros atendemos solamente 3,000 personas, nada más. Y 3,000 personas nos cuestan, como decimos en el campo, un cachimbo de plata, ¿verdad? Es menos del 1% de la población. Menos del 1%. Pero tenemos el otro gran programa, que es el que debemos fortalecer con alternativas reales de promoción de dignidad y, diría yo, ese cúmulo de derecho a la recreación que tiene el adulto mayor, que es la red de cuidado domiciliar. Nosotros en la red de cuidado domiciliar estamos atendiendo hoy alrededor ya de 13,500 personas. Que si no tuviéramos esta red de cuidado domiciliar con 17 formas de asistencia diferentes, posiblemente esas 13,500 personas estaríamos nosotros construyendo residencias de larga estancia para institucionalizarlas, pero no, es familia
que ha dicho, miren, yo no lo quiero mandar a un hogar de ancianos, ayúdenme, con mucho gusto. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, yo padezco de la columna, no puedo levantar a mi mamá en las mañanas para bañarla. Bueno, nosotros tenemos un programa de asistencia domiciliar. Mire, que mi mamá no se puede mover en la cama y para levantarla tengo que hacer mucha fuerza. Nosotros tenemos ayudas técnicas. Si vemos que en ese hogar el asunto del dinero anda muy corto porque hay que comprarle suplementos alimentarios al adulto mayor, también tenemos dotación alimentaria. En el programa Puente al Desarrollo, nosotros estamos atendiendo ya por compromiso alrededor de 740 personas adultas mayores que optan por un medio de producción. Una vez en una consulta a salón lleno, la gente adulta mayor activa, esa que todavía quiere dar por su país, me decía un señor, nosotros no queremos caridad, queremos oportunidad. ¿Y cómo quiere usted que yo le dé oportunidad? Bien, nosotros podemos tener galpones de avicultura, podemos tener maquilas para hacer toda la ropa de los centros hospitalarios. Tal vez nosotros no manejando las máquinas, pero sí dirigiendo a gente joven que pueda trabajar. Mire, y salieron unas ideas tan maravillosas que yo dije, nos estamos adormeciendo muchas veces porque es preferible tener un grupo potencial, entre comillas, de votantes ahí a base de caridad, que me dar oportunidad para que el sistema económico empiece a producir. Doña Zulema, Yo creo que yo hoy voy a comprometer a Gustavo, que es el de los números aquí. Ajá. Yo creo que voy a comprometer a Gustavo. Pero antes de poner a Gustavo en compromiso, yo quisiera que hagamos un paréntesis, por favor, para ir vinculando los temas y incluir a don Rodolfo Vicente con el tema de niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque hoy vemos un discurso político de candidatos a la presidencia buscando a los millennials y dice, aquí estamos los millennials, ¿verdad? Y ellos con no sé con cuántos años encima también. Entonces a veces hasta hacen mofa de ciertas cosas. Claro, porque es un grupo que es más del doble. Exactamente. Casi 3 veces el grupo. Y vemos una cantidad, o sea, en este momento usted, que es el de los números, y por eso le decía que lo voy a comprometer, que es el de los números, pero 500,000 votos en un momento como el que está Costa Rica, me definen unas elecciones o no. Entonces por favor, seamos un poquito... Justamente por eso íbamos seamos también un poquito más respetuosos de las cosas. Hacer el equilibrio, porque efectivamente aquí hay dos segmentos de la población que efectivamente son muy importantes y que están en los extremos, ¿verdad? Exacto. Entonces, los famosos millennials, ¿verdad? Que ahora todos tratan de acomodar a la población joven en esa parte, pero que además esta especialidad de la que usted, Isabel, señalaba al principio, que don Rodolfo podía explicarnos más, son los niños, las niñas y los adolescentes. Exacto. ¿Verdad? Que de alguna manera quedan descubiertos porque todavía no son ciudadanos activos. No votan. No votan, ¿verdad? Pero que van a ser quienes van a sostener a los que hoy están en proceso de envejecimiento, que continúan el proceso de envejecimiento, y que necesitamos saber también, don Rodolfo, cuál es la situación que tienen y qué es lo que podemos esperar que los candidatos no ofrezcan, sino que propongan acciones concretas para esa población que también necesita atención y que también necesita cuidado y que también necesita acciones pertinentes para su desarrollo en excelentes condiciones. Esa es la apuesta país, asumo. Bueno, a mí me parece, primero, muy interesante la apuesta de ustedes de poner dos sectores polarizados de la población, efectivamente, porque lo que existe ha sido siempre un paralelismo entre la persona adulta mayor y personas menores de edad, un paralelismo muy, muy simbólico, porque inclusive hay gente que dice que los ancianos o con las personas adultas mayores vuelven a ser niños, pero con el tema de que vuelven a ser niños para descalificar lo que es la niñez y adolescencia. Entonces ese retorno hay que ubicarlo diferente. Cuando nosotros tenemos un grupo desde el 2006 que iniciamos por la violencia contra los niños con algunas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y la Universidad Nacional quiso apoyar este proceso. Fue un proceso serio y apolítico, que me parece que es lo más importante todavía. Cuando hablamos de 500,000 votos de personas adultas mayores, yo hablo de 1.300.000 personas menores de edad que no votan, pero que van a ser los que van a dar continuidad a los partidos políticos.
¿Qué me llama la atención antes de decir qué debe tener el programa de gobierno? Bueno, estamos citando a los representantes de niñez y adolescencia de los diferentes partidos políticos. Y el primer olfato que tenemos es, depende de la persona que nos manden a la reunión, ¿hay interés o no hay interés por el tema? ¿Verdad? Entonces, efectivamente, ahí ya comenzamos a detectar cuál es el interés, porque en realidad los niños son muy bonitos cada 4 años, pero después de los 4, se monta en el gobierno, el que sea, el tema se olvidó, ¿verdad? Porque es un tema que los partidos tradicionales en general creen que el tema de niñez y adolescencia es un tema de salud y educación, y están descuidando la tercera pata del banco, que es toda la atención que hablaba Zulema en el tema de ella, que es el mismo nuestro, que es un enfoque específico de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. ¿Y eso qué significa? Verlos como personas y no verlos como objetos. ¿Y eso qué significa? No verlos como objetos. Que ya vamos a dejar de hablar de caridad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de caridad, estamos quitándole la dignidad a las personas. Y el derecho humano fundamental para cualquiera es respetar su dignidad íntegra, su autonomía progresiva, sus posibilidades de desarrollo real. Entonces, con Gabriela Mistral, quiero yo volverle a decir a los partidos políticos, los niños son hoy, porque con ese cuento político de que son el futuro de la patria, en el futuro son adultos. Y si seguimos esperando, los vamos a hacer personas adultas mayores y no hemos hecho nada por el desarrollo integral. Entonces, eso hay que repetirlo. ¿Y qué estamos nosotros esperando? Primero, que la paz se construye y que debemos empezar esa paz hoy, porque es interesante ver que si ustedes ven en cualquier periódico, pero hagámosle propaganda extra por la invitación es de acá. Efectivamente, no hay un solo día en que no haya una noticia de violencia contra los niños y las niñas. Entonces, lo primero que hay que integrar en el plan de gobierno es respetar y cumplir el marco político y jurídico. Vea, tenemos un bloque de legalidad de lujo en este país, en el tema de niñez y adolescencia. De lujo. Y vean qué zafarrancho, porque esto me da más que coraje, me da chicha, como dicen los adolescentes, que haya que defender un presupuesto para los niños, niñas y adolescentes y que los diputados se nieguen a aportar un presupuesto que por ley, por constitución y por convención les pertenece. Yo quisiera ver si ese presupuesto fuera asignado a personas adultas y se los niega. Pero como son de niños, jugamos con los presupuestos estatales. Y yo quiero que la gente entienda, porque yo no soy político, entienda, el presupuesto no es del PANI, el presupuesto es para niños, niñas y adolescentes. Es un tema que la sociedad se tiene que asumir, porque un país que no cree en sus niños va dispuesto al despeñadero más grande, porque es una inversión social. Hay que invertir tanto en la primera infancia, no por ocurrencia, porque eso la convención es clarísima. La convención dice hay que actuar por pruebas, hay que actuar por evidencia. Ya la ocurrencia es que a mí me parece que con esta gente hay que hacer esto. No, demuéstremelo. Y la principal demostración, y por eso les digo que hay un paralelismo, es que tenemos que eliminar que los niños estén metidos en albergues y en instituciones. Eso hay que eliminarlo. Ya se demostró científicamente y hemos hecho tomas cerebrales. Cuando un niño está institucionalizado, hay muchas partes del cerebro que se apagan. Cuando está una familia, aunque no sea la mejor familia, puede ser la familia de las más gachas que ustedes conozcan, el sistema comienza a prenderse de nuevo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el programa de gobierno de cualquier candidato tiene que haber el apoyo a la familia, pero el apoyo decidido a la familia, porque el niño no tiene por qué estar institucionalizado, tiene que estar en su familia. Y comenzamos que oí que usted es de números, ¿verdad? Es muy interesante. Es muy interesante porque en realidad, ¿qué cuesta un niño institucionalizado? Vamos a inventar el dato para que no me caigan después problemas, pero más o menos cuesta 400,000 colones un niño institucionalizado, ¿verdad? O sea, ni los míos podrían tener esa capacidad de pago, pero ok, eso es lo que cuesta en una institución un niño. ¿Cuánto cuesta un profesional en trabajo social o psicología? 500,000 pesos. Bueno, ¿no sería mejor tener un ejército de trabajadores sociales y psicólogos apoyando al niño en su familia que tener un montón de niños institucionalizados con una negación a sus derechos y una violación permanente a su ciudadanía en un país que estamos en otra cosa? Entonces, ahí nos topamos con la autoridad presupuestaria que no deja crecimiento de profesionales, pero sí deja montar 5,000 policías. Y está demostrado también científicamente, ¿verdad? Que si ponemos un policía en cada puerta, la violencia no acaba. Esa es otra. Y lo otro es, ¿por qué estamos tan entusiasmados con el tema de primera infancia? No es porque los chiquitos son muy bonitos y qué lindo los chiquitos, pues hay chiquitos feísimos además, pero no ese es el tema. El tema es que tenemos que invertir en primera infancia, sí, porque efectivamente tenemos que invertir en primera infancia porque el 87% del cerebro se forma del vientre a los 6 años. Si no invertimos en esos cerebritos y después de los 8 años
hasta que uno se Queremos muera, es genios. el otro 13% Exacto. del cerebro. Entonces, si no protegemos ese cerebro, por eso les digo, cuando la base científica no es por ocurrencia. Claro. ¿Y qué estamos haciendo? Que estamos descuidando ahora un sector importantísimo. Le tienen pavor a los adolescentes, a los milenios. Le tienen pavor, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema del programa de gobierno de los candidatos. ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? Porque no es satanizar la tecnología, es apresurarnos a aprender de la tecnología para compartir con ellos un proceso de aprendizaje que varió. O sea, ya no es la pizarra y la tiza. Los educadores tienen que cambiar. Ya no es, usted no sale el fin de semana porque yo soy su papá, porque es una vergüenza de respuesta. Porque, ¿qué está diciendo la convención? Que los niños necesitan explicaciones, que tienen que ser padres argumentativos, docentes argumentativos. Ya se acabó eso de que no hay argumentos, ¿verdad? Porque si son personas, si pasaron de objeto de protección y lástima a sujetos de derecho, quiere decir que merecen una explicación, que merecen un espacio, que merecen una parte política importante, porque está bien, no votan, pero porque no los toman en cuenta en las decisiones que los afectan. El país se comprometió con la convención, nadie lo obligó a ratificar la convención, pero este es un país, y que los candidatos me escuchen, ojalá estén todos oyendo un poquito, ¿verdad? Pero todos los tratados de derechos, todos los tratados de derechos humanos los ratifican para que en el exterior digan que somos un país de derechos humanos, pero a la hora del cumplimiento de los instrumentos estamos jurídicos fallando, no los cumplen. Y una asamblea legislativa con todos los partidos que están participando ahora, que irrespeta abiertamente los derechos de los niños y las niñas, y donde salen diputados y diputadas hablando en contra de un presupuesto que les pertenece, que no son ellos los que van a decidir si son de los niños y las niñas. O sea, ¿cómo decimos que somos un país de derechos si ni siquiera somos capaces de respetar lo que un presupuesto es para niños y niñas? ¿Cuánto estamos debiéndoles en el tema de jugar? Esto es un país que prohíbe jugar. Sí. Porque jugar es vagabundería, es un país que cree que solo lo académico, pero además tenemos un sector de población que no tiene apoyos complementarios. Y ese Perdón, sector don de Rodolfo, población perdón, hay que pero aquí le disminuir. voy a hacer un paréntesis a usted para enfocarlo aquí con lo que decía doña Zulema, el tema municipal. ¿Dónde quedaron los campos, las canchas de las mejengas? Que quizás Gustavo ahí nos pueda ayudar con el tema de las mejengueadas de chiquillos y todo, donde ahora, si en una comunidad hay una cancha de fútbol, hay alguien que la administra, le pone un candado para que no destruya, entonces los chiquillos no pueden jugar. pueden jugar. O bien, en las esquinas el montón de ninis, que aunque suene feo decirlo así, pero para que comprendan que no estudian, no trabajan, no hacen ninguna cosa y están simple y sencillamente aprendiendo a cómo consumir drogas o alcoholizándose en las esquinas, y eso es lo que los niños están viendo cada vez que salen de sus casas, cuando van a la escuela y cuando hacen eso. Entonces, perdón, ahí yo le tiro la pelotita a usted en ese sentido de los campos abiertos para que los niños jueguen. No solo es no pueden jugar porque solo estudiar, no, es que lamentablemente no hay espacios en este país. Hemos dejado los espacios de juego, no se sabe para quién, para centros de atención a drogadicción o qué. O adultos, porque mire, yo vuelvo al mismo problema, ¿verdad? Y es que cuando uno es abogado eso no se le quita de la mente. Es el tema de exigibilidad, ¿verdad? Tenemos un código cuasi perfecto, el Código de Niñez y Adolescencia, donde dice que los espacios públicos deben estar abiertos para las personas menores de edad, que los colegios privados tienen que prestar sus canchas para asuntos comunales. ¿Y quién lo hace exigir? ¿Y quién lo hace valer? ¿Verdad? Hay todo un capítulo en el Código de Niñez y Adolescencia de multas. ¿Conocen la gente esos datos que usted está dando? Sí, el Bueno, pues yo creo tiene- que, sí. don Rodolfo, discúlpeme, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quisiera que cuando regresemos todos pongamos muchísima atención y don Rodolfo nos repita esos deberes que tienen algunos y derechos que tenemos otros. Ya volvemos. Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Parece tonto. Déjalo.
medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Juventud Dorada, sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. Continuamos en Tribuna Política y hoy es uno de esos días que uno desea el espacio de 2 o 3 horas para poder realmente abarcar temas como estos, honestamente. Don Rodolfo, para que por favor nos ayude en el tema de los derechos que se tienen y que a veces, aunque si bien es cierto en el tema legal y como lo mencionaba doña Argentina detrás de cámaras, nadie puede decir que no conoce la ley porque para eso está, pero es importante reiterar cada uno de estos derechos y por supuesto le damos la palabra a doña Argentina. Ahora que estábamos justamente hablando de que niñez, adolescencia y personas adultas mayores son sujetos de derechos, una parte básica, ¿verdad?, fundamental es conocer cuáles son los derechos que nos asisten, ¿verdad?, como personas. Sin embargo, quienes están no solamente, en capacidad de exigir, desconocen los derechos que les asisten, pero aquellos quienes están no en capacidad, sino en la obligación de volverlos exigibles y que además, según lo que nos señalaba don Rodolfo ahora, ha habido un compromiso país, firmando convenciones, firmando pactos y tratados internacionales para proteger a estas poblaciones, como que se les olvida a veces los compromisos que asumen. Cuando es campaña electoral, así como nosotros los llamamos a ustedes para que vengan acá a explicarnos, a darnos un poco el panorama de estas poblaciones, ¿qué sucede con los candidatos de los distintos partidos políticos? ¿Hay algún llamado de parte de ellos para decir, ok, vengan y nos cuentan cómo está la cosa para saber nosotros qué estrategia vamos a diseñar, cuáles acciones vamos a ofrecer a la población? Tanto niñez, adolescencia, personas jóvenes o personas adultas mayores, o ustedes tienen que llamarlos y decir, vengan para contarles el cuento, para que sepan cuáles son las respuestas que tienen que dar, esta es la información básica. ¿Qué sucede ahí? Porque me parece que el tema no es, un poco volviendo al inicio de la conversación de esta mañana, como que el tema no es tratado con la seriedad y con la responsabilidad que merece. ¿Ustedes los llaman o ellos los llaman a ustedes? Bueno. Espero no. Don Rodolfo, es un tema a veces como de fraude. A ver, don Rodolfo hizo una cara. No, está bien. Sí, por eso es que digo, yo voy a hacer la pregunta, pero... A ver, voy a hacerla rápido. En el núcleo estamos trabajando y decidimos que, como núcleo, que es un núcleo de varias instituciones, pero lo está direccionando Defensa de Niños Internacional, ¿verdad?, que es la que está poniendo más la cara en el tema, y nosotros apoyando desde la Universidad Nacional, decidimos hacer una estrategia esta vez un poquito diferente, que es citar a cada partido político. Esperamos a que ya tuvieran su candidato, ¿verdad? A cada partido político le mostramos la situación de la niñez en Costa Rica a través de la academia, a través de la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, y les propusimos hacer un compromiso, los mínimos compromisos por la niñez y la adolescencia que cada candidato quiera aceptar. Entonces, nosotros tenemos 10 propuestas, no le estamos diciendo que son 10, algunos nos han dicho que es como una carta al niño, bueno, puede ser. Pero, ¿qué dice esa carta al niño? Respetar y cumplir el marco político y jurídico
el presupuesto público para garantizar los derechos de la población menor de edad, prevenir la violencia en todas sus formas, primaria, secundaria y terciaria, apoyar a las familias, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, fomentar espacios incluyentes y no violentos en los centros educativos, prevenir y atender la violencia en calle y en comunidad, que son diferentes, combatir toda forma de violencia hacia los niños y adolescentes mujeres, dar respuesta a la violencia de las adolescentes, que el tema de género sigue siendo un tema perverso realmente, promover el uso adecuado de las nuevas tecnologías y no satanizarla, y reconocer y crear condiciones para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía en una verdadera cultura de Perdón, paz. eso no es la carta al niño, eso es lo básico. No, Eso pero es lo eso básico. son las obligaciones que además el Eso es lo país ha básico. contraído durante años. Exacto, y además que los políticos sepan que los informes que nos manda el Comité de los Derechos del Niño sigue criticando a Costa Rica por el incumplimiento permanente en todos los informes. Pero pareciera ser que esos compromisos se adquieren solo para tomar la foto para que digan qué lindos que son, porque a la hora de ejecutarlos habría que ver cuáles de ellos se Lo que ejecutan. queremos es al final de reunirnos con todos los candidatos, apenas llevamos 3, ¿verdad? Vamos por el cuarto el lunes. Bueno, con el candidato no hemos tenido esa suerte, han mandado representante, pero cuando terminemos con todos queremos hacer una mesa redonda con los candidatos, efectivamente, y les vamos a proponer si ellos están dispuestos a firmar este compromiso. ¿Qué tanto conocerán los candidatos realmente de esos temas? Bueno, estamos ofreciendo toda la ayuda sin color político, igual, si nos dicen que les ayudemos en el plan de gobierno X, Y o Z, les vamos a ayudar. Si quieren hacer copy-paste de lo que hemos estudiado, perfectísimo también, porque el tema de los niños es un tema de todos y queremos apoyar a cualquiera en el sentido que Doña sea. Zulema. Sí, yo la pregunta que hago es, ¿qué sería de este país sin las organizaciones no gubernamentales? Sería un desastre. Definitivamente desde la institucionalidad ni lo uno ni lo otro, porque nosotros no podemos ir a los partidos políticos porque hay beligerancia política, y los partidos no pueden venir a nosotros porque entonces están influyendo políticamente. Sin embargo, yo les diría a estas organizaciones no gubernamentales que nos representan que cualquier convocatoria, y ahí va la orientación, tenemos lindas organizaciones que defienden los derechos de la población adulta mayor y que su enfoque dentro de esa carta del niño que mi amigo Rodolfo está ahí leyendo, perdón, nosotros tenemos la propia. Conocer los alcances y compromisos de la legislación que rige los derechos de la población adulta mayor, en especial la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Reconocer la identidad propia de la persona adulta mayor, el enfoque diferencial con que deben ser atendidos sus derechos y cesar el estado de incertidumbre. ¿Qué es a lo que yo llamo el estado de incertidumbre? Es aquella condición en donde el país, y muy adecuada a la posición actual, a la situación actual, en donde el país, para salvar la economía, habla de salvar los bancos, y para salvar los bancos hablamos de la afectación de los programas sociales. Ese estado de incertidumbre debe cesar, porque nosotros no sabemos si mañana vamos a tener la plata o no para darle de comer a las personas que ya de por sí han cumplido con todo un esquema de estudio y que sabemos que no tienen otra alternativa para poder seguir adelante. Promover la formulación de nuevas políticas para el fortalecimiento de la autonomía y la autodeterminación, independientemente de las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad que tenga la persona adulta mayor. La ley de autonomía personal. Se tienen derechos aun cuando estemos boqueando. Ya cuando nos estemos despidiendo de la vida, ahí tenemos derechos. La pensión universal para los que no alcanzaron a cotizar para ningún régimen. Fortalecer y ampliar la cobertura para los programas de residencias de larga estancia, atención en centros diurnos, puente al desarrollo, red de cuidado domiciliar, programa de abandonados, el programa de indigencia y calle. Hoy día ya atendemos 16,000 personas adultas mayores en los diferentes programas, pero es 500,000 de personas, y de ese 500,000, 25,000 viven en pobreza extrema. Hay que fortalecer los 27 hospitales de este país que atienden de forma directa o indirecta a la población adulta mayor. No nos estamos centrando solo en uno, pero sí hay que construir un nuevo hospital que se dedique a la investigación y a la docencia, porque adultos mayores tenemos en todo el país. Tenemos que tener los servicios de emergencias fortalecidos, porque son los adultos mayores los que en mayor cantidad hacen uso de esos servicios. Tenemos que fortalecer el plan de Alzheimer y el programa de cuidadores. Por favor, son personas que terminan siendo clientes del sistema porque terminan quemadas.
el famoso síndrome del cuidador quemado. Fortalecer el programa de acceso a la justicia. Defenderse en este país es muy caro. Y la defensa pública, a pesar de que existe y es de altísima calidad, está atiborrada. No tiene la respuesta en el momento y los adultos mayores siguen siendo despojados de sus bienes y siguen siendo maltratados en todas las áreas. Fortalecer y dar mayores recursos a los protocolos de articulación institucional para la defensa de el abuso y maltrato que se da en contra de las personas adultas mayores, darle sostenibilidad al programa de brecha digital, porque ¿quién dice que el adulto mayor que llegó tarde a la etapa tecnológica no tiene el derecho de integrarse y de comunicarse con el mundo? Pero además algo más importante, Rodolfo pelea por el presupuesto del PANI y en esa época, en el 2006, yo andaba en las luchas con Rodolfo también en niñez y adolescencia, ahí nos conocimos, pero hoy día el PANI tiene, ¿cuánto es el porcentaje que tiene el presupuesto, Rodolfo? El PANI ahorita, no me acuerdo, 15 creo, por ahí anda, el 15%. Nosotros tenemos un 2%. Un 2% para una población que va irremediablemente y de forma irreversible en crecimiento. Debemos fortalecer el dotar de más recursos a la institucionalidad que protege estos derechos. La ley de vivienda comunitaria, la aprobación de leyes que penalicen el abuso y maltrato y concertar formalmente articulación directa con las organizaciones no gubernamentales. Ningún país del mundo puede salir solo su gobierno en defensa de este grupo etario. Necesitamos de la población. Y le voy a dejar una tarea en el tema del adulto mayor. Sí, ¿Por qué solo el Hospital Blanco Cervantes? Porque es una denuncia que me hizo un geriatra en el Hospital de Alajuela. ¿Por qué solo el Hospital Blanco Cervantes está autorizado a dar un medicamento que por ley debería de corresponderle a todas aquellas personas que lo necesitan, y a usted le dicen, tome, dele esto como una muestra y lo compra, porque nosotros no tendría que ir a ver cómo hacen el Blanco Cervantes, porque la Caja Costarricense del Seguro Social solo permite que el Blanco Cervantes dé este medicamento gratuito, que es que solo esos pacientes adultos mayores que llegan al Blanco Cervantes tenemos en Costa Rica, doña Zulema. No, ahí le dejo la tarea para que por favor ayude a todos los geriatras de los diferentes hospitales del país, por favor, porque no solamente queda eso, Argentina. Y yo quiero dejarle a Gustavo los números, por favor, porque no, el tema un poco también relacionado con números, porque en medio de estos anuncios de crisis fiscal y demás, y cuando se piden... Quedamos con la boca abierta. Sí, porque además se piden recursos para los distintos programas de atención a la niñez, al adolescente, a la persona joven, a la persona adulta mayor, con nuevos hospitales, con nuevos programas. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo establecer las prioridades para que quienes toman las decisiones, no solamente de crear nuevas leyes, sino también de repartir ese presupuesto escaso, logren dar en el punto de lo que hay que hacer en las distintas poblaciones que ustedes trabajan? Bueno, yo hay dos cositas porque por el programa me interesa, me va a salir un poquito del tema y yo ya le contesto esa. La primera es que los partidos políticos desde ya deberían considerar a quién van a poner en la junta directiva del PANI. No es posible que pongan lo que se les ocurra. O sea, tenemos cantidad de especialistas en el tema en este país para que no sea una junta especializada, así como piensa en la de Recope, así como piensa en la del Banco Central, así como piensa en la de las otras instituciones. El tema de niñez y adolescencia merece que estén en la silla gente que sepa el tema. Igual que el que quede respete el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que sean sus ministros o viceministros los que van y no que manden a cualquiera a esa silla, porque en otros consejos no hacen eso. Entonces tiene que haber un respeto por esa persona. Lo otro, hemos avanzado cantidades en este país con el Hospital Nacional de Niños. ¿Y qué pasa con el Hospital Adolescente? Que estamos luchando desde el 2001 porque existe un hospital adolescente. No puede ser posible que nuestras adolescentes madres vayan a parir llenas de personas adultas a hospitales públicos, teniendo la posibilidad de tener un hospital atractivo que sea para ellos. O sea, este país tiene que trascender a tener un hospital de adolescentes, por lo menos uno, ¿verdad? Y hay cantidad de adolescentes, porque si vemos las estadísticas de embarazos adolescentes siguen siendo los mismos. Cada vez tenemos la misma proporción, bajan un poquito, suben otro poquito. Pero yo lo que quiero decirle a la población es
esos embarazos adolescentes no es entre pares. Si fuera entre pares a mí no me mortifica. No tengo el porcentaje entre pares es mínimo. La mayoría de embarazos adolescentes es de viejos verdes con chiquitas de 12, 15 y 14 Relaciones años. impropias, O que sea, además también está relaciones regulado. impropias, un término que hasta ahora logramos, que trabajamos mucho, la culpables ley que de les hicieron relaciones impropias. les robaron su inocencia, como Ajá. dicen por ahí, ¿verdad? Y la ley de Esas son relaciones violaciones. propias tiene Son como, violaciones puras. todavía hay que Definitivamente. valorarla, a ver si nos va a servir, si no nos va a servir, porque estamos en el esquema de que si no denuncian no hay sanción. Entonces tenemos toda una crisis jurídica que tendríamos que comenzar a evaluar, porque aquí cuesta mucho los asuntos. Pero en lo que usted me dice, vamos a ser mucho más drásticos para que a los candidatos les dé miedo ser presidentes de la República. Y es, cuando hablamos de enfoque de derechos, significa que pasamos a una exigibilidad total. Yo no le puedo dar media casa y que no importa que no tenga camisa, pero que tenga pantalón. No, tiene que tener vestido completo, tiene que salir salud completa y tiene que tener educación completa. Si quieren agarrar las riendas de este país, cumplan con la población, porque si han ratificado tratados internacionales, y más si son de corte de derechos humanos, no podemos decirles vamos a dar un poquito en esto porque el presupuesto no alcanza, ¿verdad? Igual digo yo en la paternidad responsable. Si uno tiene un hijo, tiene que darle las características y las cualidades que él necesita para su desarrollo, y si no, tiene que intervenir el Estado. O sea, yo no le puedo decir, como hay poquito presupuesto, entonces quitémosle el presupuesto a los adultos mayores y quitémosle el presupuesto a los niños. No, hay que asumir el compromiso y ver qué hacemos, porque se gasta plata en muchas cosas que no tienen la menor importancia y se está quitando para el desarrollo integral de las personas. Gustavo, le voy a dejar la tarea más difícil. Por favor, cierre este espacio con números, con números. No, y el tema político, por favor, los partidos políticos. A mí, bueno, particularmente, muchísimas gracias tanto a Doña Zulema como a Rodolfo, porque eso es apenas una pincelada, Sí. ¿verdad? De lo Hoy que se queremos un puede programa de alcanzar. 2 horas. De acuerdo con el Estado de la Nación, Costa Rica pierde el bono demográfico alrededor del año 2020-2025. Eso significa que empezamos a hacer una población en donde Bien. dejamos de tener paulatinamente, menos población joven que población adulta mayor. Y empezamos a agregarnos más hacia ese otro segmento. Entonces, la formación piramidal que tiene la sociedad normalmente, o que ha gozado Costa Rica, tener una base muy amplia de jóvenes, ¿verdad? Empieza a revertirse y empezamos a tener más bien un ensanchamiento de la parte superior, en donde hay mayor cantidad de población adulta. Entonces, esto no es un tema, y le robo la frase a don Rodolfo, esto no es un tema del futuro, es un tema de hoy. La calidad de vida que vayan a tener las personas adultas mayores empieza a forjarse también en la niñez y en la adolescencia. Y cuando hablamos de derechos humanos, esto no se trata de una cuestión supletoria, ni que puedo... No es una moda. Exacto, ¿verdad? Esto no se trata de eso. Hay quienes han visto el tema de derechos humanos desde otros puntos de vista, incluso desdeñándolos. Me parece que a nivel político tiene que haber un compromiso efectivamente con el hoy y con el futuro. Y pasa por la necesidad de entender el problema, de comprenderlo, de hacerse saber del problema y no necesariamente verlo esto cada 4 años como ha sucedido. ¿Y los hasta nada el momento. despreciables 500,000 votos de los adultos mayores? Bueno, estamos hablando de más de un 34% de la población, ¿verdad? Que tiene menos de 35 años, de 18 a 35, que va a ser evidentemente un motor hoy, pero esa población, si no se le atiende también mañana, Exacto. o sea, el compromiso no es solamente para que me voten hoy, Ajá. sino que la voy a dejar después no pregunten a los políticos por qué no hay credibilidad en ellos, porque los partidos políticos cada vez menos tienen simpatizantes y demás, porque se les abandona, se les toma solamente como carne de cañón electoral. Cada 4 años. ¿Verdad? Entonces eso me parece importante y tomarlo en consideración, porque son temas de carácter nacional. Y no se trata de una polarización, se trata de ver el problema de manera integrada, donde la población completa merece ser tratada en todos sus derechos. Gustavo, Argentina, mil gracias. Don Rodolfo, infinitas gracias. Y doña Zulema, siempre un gusto. A ustedes, infinitas gracias también. Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, con un programa más de Tribuna Política. Que la pasen muy bien.